SODIS, Sociedad y Discapacidad, una ONG que monitorea el cumplimiento de la ley en favor de las personas con discapacidad y el no cumplimiento también. Y esta mañana vamos a conversar sobre algo que ha ocurrido en el domingo pasado, el 5, en la segunda vuelta. Resulta que varias personas con discapacidad, que se movilizan en silla de ruedas, por ejemplo, y algunas otras que necesitan el acompañamiento de familiares o amigos para movilizarse, no han tenido la posibilidad, no han tenido las facilidades para cumplir con su derecho ciudadano de votar. Doctora, ¿cómo es usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un caso específico es lo que le pasó a José Antonio Isola. Sí. ¿Qué le pasó a él? José Isola es una persona que usa una silla de ruedas que debe pesar más de 100 kilos, la silla solamente. Él llegó a votar en segunda vuelta y su mesa de sufragio estaba en un segundo piso, cuando en primera vuelta su mesa había estado en un primer piso. Esto debido a que él se había empadronado ante la OMPE, señalando que él era usuario de silla de ruedas para que la OMPE asegure las condiciones de accesibilidad en el momento que él llegue a votar. Si bien se dio en la primera vuelta, en esta oportunidad la mesa se había movido a un segundo piso y fue imposible, obviamente, porque no lo podían cargar, lo cual tampoco es la solución para que él vaya a votar, ¿no? A ver, pasito por paso. Él entró al sistema por la web en la que pedía la reubicación de su mesa principalmente, y ahí pudo hacer locotación de que usaba silla de ruedas. La OMPE tiene un sistema de empadronamiento para personas con discapacidad. Ya. Entonces, a través de esto, la idea es que la OMPE tome las previsiones del caso, sepa dónde están las personas con discapacidad y pueda prestar los ajustes que se requieran el día de la votación. Por ejemplo, una persona ciega se empadrona, entonces tiene que asegurar que por lo menos haya una cédula en braille. Y cosas así. Pero el mayor problema ha sido... Pero en primera vuelta sí, digamos, atendieron el tema. Su mesa estuvo en un primer piso. En el caso de él sí, pero en primera vuelta también hemos visto otros casos de personas empadronadas que llegaron y no tenían la mesa en el primer piso. ¿Y todas tenían silla de ruedas o problemas para movilizarse? Sí, el principal problema ha sido con las personas con silla de ruedas. Y en segunda vuelta, en primera vuelta, en el caso de José Antonio Isola, en la primera vuelta sí, él pudo. De repente no tanto por una disposición técnica de la OMPE, sino porque la mesa le tocó en el primer piso. Pero en la segunda, y ahí viene el tema, pues si hubiera disposición técnica, claridad en lo que tiene que hacer, porque estaba registrado en su base de datos que tenía que ser así, la OMPE no. Movió la mesa, la subió al segundo piso y José Antonio no pudo votar. Eso no es lo peor, porque cuando él llega, como era un local de voto electrónico, normalmente si la mesa se encuentra en un segundo piso, la OMPE debe asegurar un módulo temporal de votación en el primer piso. Entonces los miembros de mesa deberían bajar para que la persona pueda votar en el primer piso. En el caso del voto electrónico no se puede hacer eso, y la OMPE le dijo, bueno, lamentablemente no podemos hacer nada para que usted vote, le vamos a dar una constancia de haber participado. De que participó, pero esa no es la idea. Exacto, de que usted asistió, tramite con esto su dispensa ante la RENIEC, ¿no? Claro, esa no es la idea. El señor es un ciudadano que quiere ejercer su derecho al voto. Por supuesto, no es, un ciudadano como cualquier otro. Venga, ¿no? Ya, muchacho, ya cumpliste, hermanito, toma ya no te van a poner tu multa. Y además lo cargan a él con un procedimiento porque él es el que tiene que ir a RENIEC a tramitar la dispensa. Exacto. Y otros casos, me señala usted, doctora, que hay otros casos también. Sí, hay otros casos que hemos visto este domingo de personas que las han cargado, ¿no? Para que vayan a votar al segundo piso, lo cual no es una medida favorable, es una medida que además de poner en riesgo a la propia persona con discapacidad, afecta su dignidad. Eso no es una medida, un ajuste razonable ni una medida positiva en lo absoluto, ¿no? Si bien son personas que finalmente pudieron ejercer su derecho al voto, no es la manera correcta, ¿no? La OMPE no puede seguir... Y de aquí salen dos casos. Sí. Uno primero es el elemental, el básico, de que no hay infraestructura, pues. La infraestructura en nuestro país no está condicionada, no tiene las previsiones para atender los servicios para las personas con discapacidad. Y segundo, que me disculpe el doctor Cucho, el don Gato, Mariano Cucho, que me disculpe el doctor Mariano Cucho, pero bien bacán su proceso, llegaron las actas, todo, pero no saben nada de cumplimiento de la ley para atender los derechos de las personas con discapacidad, no saben nada absolutamente, porque se pudo haber sido un poco inventivo, ingenioso, y se pudo haber creado
por distritos, por ejemplo, un centro de votación específicamente para personas con discapacidad y dotarla de los mecanismos. En realidad esa tampoco sería la solución porque es un poco segregación, ¿no? Es un poco mandar a las personas. En realidad a lo que se apunta es que todos los locales de votación tengan las medidas de accesibilidad necesarias para las personas con discapacidad y que la OMPE tome las previsiones. De hecho, lo más grave es que en noviembre del año pasado, conjuntamente con CONADIS, con Transparencia y con la Mesa de Discapacidad de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional, se envió un comunicado a OMPE, al jurado y a RENIEC para que aseguren las condiciones de accesibilidad. Luego de lo cual tuvimos un desayuno en Transparencia con las 3 instituciones, señalándoles cuáles iban a ser los problemas y que tomaran las y se comprometieron a hacer sus mayores esfuerzos. Luego de esto, luego de la primera vuelta hubieron muchísimos inconvenientes, a pesar de estos 2 momentos, ante lo cual igualmente la sociedad civil emite un pronunciamiento donde se señaló claramente este problema de personas empadronadas que llegaban a votar y que tenían su mesa de votación en un segundo piso. Ese fue uno de los principales problemas. Tuvimos una segunda reunión organizada por Idea Internacional con OMPE, con Jurado y con RENIEC, en donde nuevamente les hicimos ver estos problemas y en donde nuevamente dijeron que probablemente el tema del voto electrónico no se iba a solucionar ahora, pero que en todo lo demás iban a tomar las previsiones. Pero sin embargo, ya teníamos, ya sabíamos que iba a pasar este problema con el voto electrónico, pero no nos imaginamos que iba a haber un caso en el que iba a empeorar la situación. O sea, habiendo estado bien en la primera vuelta, habiendo estado en un primer piso, lo pasan a un segundo piso en la segunda vuelta, ¿no? Ajá. A pesar de que se han tomado, las acciones que la sociedad civil consideró pertinentes para que esto se evite, ¿no? Lo cual agrava su responsabilidad en el tema, porque sí, me está usted contando que han tenido hasta 3 reuniones en las que le explicaron cuál era la problemática, se comprometieron a tomar las medidas y no lo hicieron. Exacto. Ahora, ¿cuántas personas con discapacidad, me imagino que en SODIS deben tener una estadística, cuántas personas con discapacidad participan de los procesos electorales más o menos periódicamente? La verdad es que todavía no tenemos una data clara. Estamos trabajando con CONADIS y con Transparencia para sacar un observatorio más claro de lo que ha pasado esta segunda vuelta. El grueso de las personas con discapacidad que van a votar son personas mayores de 65 años. Entonces no sabemos realmente cuántas hayan ido a votar, ¿no? Porque a veces eso, además que la mayoría también ya sabe que tienen estos problemas de falta de accesibilidad. Y bueno, hay que de hecho fue la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones ante estos problemas. Hay una dispensa para las personas con discapacidad, lo cual tampoco es la solución. No es la solución. No es la solución. Al contrario, deberían alentarlos a ponerle una cortinita al problema. Exacto. Y no es la solución. La solución es ejercer un derecho la solución es que todas las instituciones entiendan que hay vigencia plena de derechos para personas con discapacidad. Exacto. Y tienen que hacer todo lo posible para que esos derechos se cumplan. Sí, hay un mandato constitucional, hay un mandato legal y las instituciones del Estado no lo están respetando, ¿no? Ajá. Ahora, pero un poquito saliéndonos del tema solo estrictamente electoral, el tema de no cumplimiento por parte de las instituciones públicas y privadas en un país como el Perú es deficitario en cuanto a la prestación de facilidades para que las personas con discapacidad puedan tener una vida plena, ¿no? O sea, claro. no hay rampas, no hay accesos. Los vehículos administrados por gestión pública como el Metropolitano no tiene áreas para las personas con discapacidad. Sí, no hay ningún sistema de transporte que sea 100% accesible. Si bien el Metropolitano, por ejemplo, tiene algunos aspectos positivos, como haber implementado sensores. Por ejemplo, los ascensores en su mayoría están malogrados muchas veces. O, por ejemplo, al momento que uno llega al andén a tomar el bus, hay un espacio entre andén y bus que hace que la silla de ruedas no pueda... No corre la rueda. Sí, y que también es peligroso para las personas con discapacidad visual, que ya hemos tenido casos en los que se han caído, Sí, porque usted, si usa el Metropolitano, van a ver que muchas veces hay un espacio hasta de 30 centímetros. No es un espacio pequeño. Entre el terminal y la rampa del bus, claro. Ajá, exactamente. Se puede ser hasta, claro, y hay una persona con discapacidad visual, sí, fácilmente podría... Y una persona con discapacidad física en una silla de ruedas, estas de motor, definitivamente no va a poder subir, ¿no?
sin contar con que los alimentadores solamente son accesibles en el 10% de los alimentadores son accesibles, sin contar con que no se puede llegar a las estaciones, porque toda la zona alrededor no es accesible. Y como SODIS, como Sociedad y Discapacidad, la ONG que usted integra, se hicieron un chequeo de lo que para satisfacer estas necesidades planteaban los candidatos en esta campaña, ¿no? Sí, claro, hemos revisado en un primer momento los 19 planes de gobierno de los candidatos, los que fueron candidatos en un primer momento, en donde pudimos observar que habían 3 planes que eran especialmente inclusivos de las personas con discapacidad. Lo dijimos desde un primer momento, no es por la coyuntura electoral al día de hoy, pero el mejor era Peruanos por el Cambio. Sí. Era el único plan que recogía absolutamente todos los temas de la agenda de las personas con discapacidad, con un enfoque correcto y con propuestas además serias, ¿no? No eran, vamos a hacer tal cosa, sino con más analizado, con metas y objetivos mucho más claros, ¿no? Correcto. ¿Y los otros 2 cuáles eran? Era Frente Amplio y el partido de Guzmán, que es Todos por el Perú. Todos por el Perú, sí. Que finalmente no llegó a postular. Esos eran los 3 que recogían de manera más seria las demandas de las personas con discapacidad, y hubieron 5 partidos que no recogieron ningún tema a favor de las personas con discapacidad, entre los cuales estaba, por ejemplo, el APRA, Acción Popular, y no recuerdo bien, pero eran 3 partidos que ya habían estado en el gobierno. El Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista. Sí. O sea, la Alianza Popular y tenía Alianza candidatas Popular, que eran personas con discapacidad. Tenía 2 candidatos que eran personas con discapacidad. Sí, me acuerdo. Jane Cosar, conocidísima, que vino con su perrita, que me quedé enamorada de su perrita. Sí, Jane y Paul Fluker. Sí. Ajá. Miren, qué contradictorio. Bueno, doctora Ciblana Queija, vocera de Sociedad y Discapacidad, gracias por haber venido y por haber expuesto este tema, que ojalá esté presente en las agendas de quienes van a gobernar el país en los próximos 5 años. No, gracias por la invitación y bueno, vamos a estar vigilantes, ¿no? Eso es lo correcto. Amigos, una breve